Dice el Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El miércoles 7 de febrero del año pasado, del 2024, estábamos ya comenzando el culto allá en la casa de mi cuñado, de mi hermana. Estábamos en la alabanza, así como estábamos ahorita, y de repente llega mi suegra. Ya habíamos empezado, y yo sentía a mi suegra muy cargada, muy apesadumbrada. No sabía por qué, pero no podía ni siquiera seguir con la alabanza, y la detenemos para orar por ella. Y le digo, quiero que oremos por mi suegra, no sé qué tiene, pero viene muy cargada. Y empezamos a orar por ella, y mi suegra se quebranta y empieza a llorar, y le dice mi esposa, que qué tiene. Y le dice, hija, dice, tu papá está enfermo, dice, tu papá se siente mal. Y ella le dice, ¿qué tiene mi papá? Porque hasta ese momento pues no sabíamos absolutamente nada. Pero en las lágrimas de ella y en el pesar de ella de alguna manera sentía que no era cualquier cosa. No era un dolor de espalda, era algo pues más complicado. Ellos se fueron de aquí para el culto, iban a ir a pie, y ahí más o menos me dice, por la calle donde está la San Juanita, le dice mi suegro, ¿sabes qué? Vete tú, no puedo, no voy a llegar, me siento cansado. Él se empezaba a cansar, ya su corazón, no sé, ¿verdad?, si estaba débil, pero le dice, ya no voy a poder ir. Y mi suegra ve que él se regresa y ella se va para el culto. Se pudo regresar con él, pero se va para el culto, pero se va apesadumbrada de decir, ¿cómo es posible que mi viejo, ¿verdad?, como ella le decía, ya no pueda llegar a pie allá? ¿Por qué se cansó aquí? ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Pero de qué? Entonces oramos por ella, y terminando el culto, como eso de las 6:30, 7, me dice mi esposa, vamos a ver a mi papá. Y nos vinimos para acá con mi suegra. Llegamos aquí y mi suegro estaba sentado ahí, y empezamos a platicar con él. Y él, de alguna manera, como se sentía ya cansado, no sé, y no les puedo decir, como dice mucha gente, ya presentía, o porque yo no sé realmente qué pasaba por su cabeza, pero él daba por hecho como que su tiempo ya había llegado, como que su tiempo ya lo había cumplido. Y a mí me sorprendió en aquel momento, y me sorprende más ahora que lo recuerdo, que él tenía paz en su corazón, a pesar de que muy probablemente sentía que ya su tiempo había llegado. Y me dice a mí, ¿a poco no dice la Biblia que la vida del hombre es entre 70 y 80 años? Y me cita capítulo 90 de los Salmos, que es con el que empezamos el día de hoy. Me dice, Edgar, ¿a poco no dice la Biblia que es entre 70 y 80 años? Así como diciendo, tú sabes que el promedio de la vida así es, yo ya tengo casi los 70, yo siento que ya acabé, la Biblia dice eso, ¿a poco no? Me dice. Y yo le digo, bueno, sí lo dice, pero no quiere decir que a los 70 usted se vaya a morir. Le dije, es un promedio. De hecho, Moisés, quien escribe ese salmo, vivió 120 años. Y le digo, además ahí está su mamá, le digo, que vivió, ¿cuántos vivió doña Mari? 100, 101. Casi 101. Le digo, entonces no quiere decir que porque usted ya va para los 70. Y me dice, pues bueno, así como diciendo, yo sé que sí, ¿verdad? Pero tú dices que no, pues no les voy a decir yo me voy a morir, ¿verdad? Pero yo siento como que ya cumplí mi tiempo. De alguna manera sabía que su tiempo estaba cerca. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién le dio a mi suegro, ojo con la pregunta,
¿Quién le dio a mi suegro esa paz para decir, la Biblia dice que es entre 70, 80, yo ya casi tengo los 70, yo siento que ya estoy cansado, yo siento que ya me voy a ir, no con depresión, sino con un contentamiento y con una paz? Y la pregunta es, ¿quién le dio esa paz? Dios. Dios le dio esa paz para decir, mira, la Biblia dice esto, yo me siento así, yo creo que ya cumplí mi tiempo y ya casi me voy y no pasa nada. Y lo mismo pasó con nuestro hermano Cuco, que acaba de fallecer, nuestro hermano Refugio, el 15 de enero. ¿Se acuerdan? El hermano decía, mira hermano, yo nada más estoy esperando a la hora que el Señor me diga. Yo ya le dije, nos decía el hermano Refugio en oración, yo ya le dije al Señor, Señor, a la hora que tú me digas, a la hora que tú quieras, vámonos. Ahora, les comento esto porque eso no es algo común, ¿verdad que no? Normalmente, las personas tienen temor, si no es que terror, a morir. En una ocasión escuché en una entrevista que le hicieron a Javier López Rodríguez, que todos ustedes conocen mejor como Javier López Chabelo, que a él le causaba un terrible pavor morirse. Tenía un miedo, hermanos, de morirse Chabelo, como no se imaginan. Y eso que ya tenía experiencia porque se había muerto 2 veces ya. Clínicamente él muere 2 veces. Pero en la primera vez que él muere, dice que él ve como un túnel oscuro con un aro. Y dice Chabelo que le dio tanto terror saber que iba él para allá. Y luego lo reviven a él con unos medicamentos, estuvo muerto clínicamente unos segundos, no sé si fueron minutos, lo reviven y él recordaba eso que estaba viendo, ese túnel, ese aro. Y después dice él que en el año 2002, no sé quién se acuerda, salió una película de terror que se llamaba El Aro, ¿se acuerdan? Y dice él que no podía andar en la Ciudad de México tranquilo porque de repente se topaba con un espectacular de la película y veía el aro ese de luz entre la oscuridad, como en la portada que tenía la película, y dice que le daba un terror, un pavor, porque ese era el aro que él había visto. Y lo volvía a ver y se ponía de nervios y decía que él tenía miedo. Cuentan que cuando Chabelo murió el 25 de marzo del 2023, a los 88 años, Chabelo, que todos lo veíamos bromear, ¿verdad? Y vestido ahí de niño y dando regalos, gritaba con desesperación y con terror los últimos segundos de su vida. Gritaba, me muero, le gritaba a la gente que estaba ahí, a los doctores, no sé quién está, me muero, pero desesperado porque él sabía que se estaba yendo y sabía que su hora había llegado y tenía un gran terror porque se iba a presentar otra vez lo que él ya sabía que había visto, y muere gritando porque quería que lo ayudaran, quería que lo salvaran. Pero cuando se nos acaba la vida y se nos acaba el tiempo, ¿quién te puede salvar? Ya no se puede, y gritaba desesperado. Tenía 88 años cuando él muere, tenía 21 años más que mi suegro, pero no estaba preparado para morir, no tenía la paz que tenía mi suegro unos días antes de morir. Y la pregunta es, ¿por qué Chabelo tenía tanto terror? ¿Por qué la gente tiene tanto terror de morir? Bueno, en primer lugar, unos tienen miedo a morir porque no saben a dónde van a ir. ¿Qué va a pasar? Dicen, después de la muerte. Bueno, me muero. ¿Y luego? ¿A dónde voy? ¿Qué hay?
No sé, dice, qué va a pasar conmigo, y eso los aterra. Otros tienen miedo, y a lo mejor era el caso de Chabelo, porque en el fondo saben perfectamente a dónde van a ir. Porque el ser humano sabe que hay un Dios, pero vive como si no lo hubiera. Y sabía Chabelo muy probablemente que se iba a tener que presentar a dar cuentas delante del Dios santo, delante del Dios justo, y obviamente reconociendo su naturaleza pecaminosa y cómo había sido rebelde en su vida. Tenía terror de eso, de presentarse delante del juez. En el caso de mi suegro, su paz que tenía se debía también a que él sabía perfectamente, exactamente lo que iba a pasar después de que él muriera. ¿Qué iba a pasar si moría? No iba a ir a un lugar desconocido, tenebroso, no iba a un lugar de juicio, de tormento, ni de condenación, sino que iba a pasar directamente, ¿a dónde, hermanos? A la presencia de Dios, directamente. Él tenía la confianza. Y hablaba con mi suegra y le decía, si yo me voy, sigue en los caminos y allá te veo, porque sé a dónde voy, sé dónde estoy. Y mi suegra, aunque tiene dolor, sabe dónde está mi suegro, y tiene la esperanza, la confianza en Cristo Jesús de volverlo a ver, y eso es lo que la mantiene de pie. Esa esperanza que nosotros tenemos es poderosísima. Ahora, ¿por qué mi suegro tenía la confianza de que al morir él iba a ir directamente al cielo? ¿A poco era muy bueno? No. Mi suegro era exactamente igual que todos nosotros, los que estamos aquí, los que están allá afuera. ¿Cómo somos? Pecadores. Mi suegro era un pecador también. Entonces, ¿cómo es posible que él tuviera la confianza? Y dicen, oye, pues yo sé, ¿verdad?, que cuando la gente se muere, todos hablan bien de ellos. Así hayan sido bien feos, ¿verdad? Era gente fea, era gente tacaña, eran mujeriegos, borrachos, y cuando se mueren, ay, mira nomás tan bueno que era él. Y alguien puede decir, pues este está hablando de su suegro también y diciendo que está en el cielo, ¿verdad? Y es lo mismo, lo hace porque pues muere, y es la costumbre. Nadie va a un funeral y dice, ay, qué borracho era este viejo, seguramente está en el infierno. No, dicen qué buen padre era, que aunque no. En el caso mío, no lo estoy diciendo porque quiera yo adularlo, no lo estoy diciendo porque esté hablando bien de él simplemente, sino porque él puso su confianza, su esperanza, ¿en quién, hermanos? En Jesús. Él le creyó a Dios, él le creyó a Jesús. Como decía mi esposa hace ratito, él leía su Biblia, él oraba, él compartía de la palabra, él creía en la palabra, vivía conforme a la palabra, obedecía a la palabra. Llegaba ya mi suegro y dice, oye, yo quiero bautizarme. Eso lo pone nada más el Señor. Él creía lo que dice, por ejemplo, en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Nosotros éramos enemigos de Dios, nosotros merecíamos el castigo eterno, pero somos justificados. ¿Qué es justificados? Declarados, ¿qué? Justos. El juez dice, usted es justo. Se presenta a mi suegro y dice, a ver, usted es justo, justificado, pues por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque creyó en nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué paz
para con Dios. Porque la gente muchas veces puede tener una religión, pero no tiene paz con Dios, no está amistado con Dios, no se acerca a Dios a orar, no lee su palabra. ¿Por qué? Porque en el fondo, aunque diga creer en Dios, sigue siendo enemigo de Dios. Y Dios sigue siendo enemigo de él. ¿Por qué? Por causa de su pecado y por causa de su maldad. Por eso el ser humano va a ser llamado a cuentas y va a ser enviado a juicio. Pero si ese ser humano creyó con una fe verdadera en Jesús, él va a ser justificado. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay castigo, no hay fuego, no hay tormento. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesús, dice aquí, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo que los que están en? Cuando nosotros creemos en Jesús con una fe verdadera, somos unidos a Él. Y si somos unidos a Él y ahora somos uno con Él, ¿el Padre va a echar a condenación a su Hijo? No. Si estamos unidos a Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi suegro creía lo que dice la segunda carta de los Corintios. Si quieren buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Yo se los leo como quiera. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Y es bonito, hermanos, cuando Dios nos permite por su gracia poder explicar la palabra de Dios. Número 1, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesús. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir por nosotros lo hizo pecado? Que el Padre puso nuestros pecados, ¿sobre quién? Jesús. Sobre Jesús. A Jesús, el que no pecó, el Padre puso nuestros pecados sobre Él, para que nosotros, dice la Biblia, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justos, no hay condenación, tenemos paz para con Dios, y todo eso es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso le cantamos, por eso le agradecemos, por eso le alabamos, por eso le adoramos, porque es por medio de la fe en Él que nosotros recibimos esa bendición. Ahora déjenme explicarles este verso con un ejemplo para que me entiendan mejor. Todos sabemos que a los lados de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, crucificaron a dos malhechores, ¿verdad? Todos lo hemos visto hasta en películas, a dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. A diferencia de Jesús, quien no había hecho nada malo para estar en esa cruz, esos malhechores merecían lo que les estaba pasando. Merecían ese castigo. Jesús no merecía ese castigo. Sin embargo, ahí estaban los tres recibiendo el mismo castigo. Primero, los dos, dicen los evangelios, se burlaban de Jesús. De por sí Jesús toda su vida recibió burlas, desprecios, y todavía golpeado, desfigurado, desangrándose y semidesnudo, crucificado de sus pies y de sus manos, tiene a dos personas, uno a su derecha y uno a su izquierda, que se siguen burlando de él. Tal y como mucha gente se burla de nosotros cuando predicamos el evangelio. Y decían, a ver si confiaste en Dios, que te libre Dios si te quiere. No que tú eres el Hijo de Dios. Uno de ellos le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero no se lo decía como un ruego, no se lo decía en humildad. Si le hubiera dicho, si tú eres el Cristo, sálvanos, ¿verdad? No, si tú eres, sálvanos, como diciendo, tú no eres,
¿Cómo vas a ser tú? Mira, si estás ahí igual que nosotros. A ver, sálvate y sálvanos. Y uno de los dos, se dejó de burlar. Como mucha gente se deja de burlar de quienes predicamos la palabra y empiezan a entender, por gracia de Dios, la verdad. Y cree en Jesús y le dice al otro ladrón: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ojo con lo que está diciendo este ladrón. Número 1, reconoció que él era un pecador. Nosotros merecemos esto, dice. Nosotros obramos mal. Nosotros hicimos cosas malas que merecen este castigo. Número 2, pero no hizo nada malo. Reconoció que Jesús era inocente, santo, sin pecado. Yo soy pecador, él no. Y le dice a Jesús todavía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De manera que este malhechor creyó que Jesús era el Mesías, creyó que Jesús era el Rey de Israel y que de alguna manera, aunque estaba a punto de morir en esa cruz, iba a resucitar, o no sé qué entendimiento tuvo el ladrón, pero le dijo: yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú vas a volver, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el otro a lo mejor dijo: ¿tan loco? ¿No ves que se está muriendo? ¿Cuál reino? Yo creo en él. Creo que él es el Mesías. Creo que aunque muera, va a volver. Y quiero que se acuerde de mí cuando venga en su reino. Y Jesús voltea hacia él y le dijo, ¿qué le dijo? Todos se lo saben. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al malhechor, al ladrón, al pecador: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pregunta: ¿cómo puede ser posible que un ladrón, que un malhechor que había sido condenado a la pena máxima, que era la crucifixión por sus malas obras, cómo es posible que Dios le diga que muriendo se va a ir al paraíso? ¿Por qué se va a ir al paraíso si era malo? Porque aunque reconoció que él era malo, creyó que Jesús era bueno, creyó que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey, y le pidió misericordia. Y en ese momento, ojo con esto, el Padre, fíjense bien lo que pasó, eso no se ve en la Biblia, pero toma todos los pecados de este ladrón que creyó, los quita de él y los pone, ¿dónde creen? Jesús. Los pone sobre Jesús. Castiga a Jesús como si hubiera sido él el peor de los pecadores, y a este pecador lo perdona porque Jesús pagó por él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, en Isaías 53, versículo 5, porque alguien puede decir: ¿de dónde sacó esas cosas? Isaías 53, 5, alrededor de 700 años antes de que naciera Jesús, Isaías había profetizado sobre él. Y dice Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego dice en el versículo 6:
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué dice? El pecado de todos nosotros. Lo que hizo con el ladrón, lo que hizo con mi suegro, lo que puede hacer contigo. Carga a Dios en él tu pecado para que tú puedas ser perdonado y justificado. Dice Colosenses capítulo 2, ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Pablo escribe esta carta, me dicen con un amén cuando lo encuentren. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice Pablo: y a vosotros, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, nosotros teníamos una factura, todos nuestros pecados se van acumulando y sumando en esa factura. Esa factura no nos permite disfrutar de la salvación, porque al morir se nos va a pedir cuentas de esa factura. Pero Jesucristo viene, toma esa factura y la clava en la cruz y dice: yo la voy a pagar. Yo voy a pagar. Ahorita que llegó el hermano Alberto y que decía: vengo de Coppel. Hagan de cuenta que tenemos una cuenta en Coppel. No 500, ni 1000, ni 10,000, ni 100,000, debe unos 200,000 pesos. Y de repente alguien se la pagó. Usted no sabe quién, no sabe cómo, pero dicen: aquí le pagó, su cuenta aparece en cero, le invitamos a hacer compras, porque ya ve que primero le están uno cobre y cobre y lo traen a gorro, y después cuando ya va y les paga, te invitamos a hacer compras, te invitamos mangos, ya no vengo yo aquí. Entonces sí, ya me la sé, pues ya no voy. Entonces, ya le pagaron. Ahora, ¿usted cuánto debe? Nada. Oiga, pero si yo debía tanto, pues sí, pero aquí dice cero, porque alguien ya le pagó, y si alguien ya le pagó, usted ya no debe nada. Lo mismo hace Jesús con nosotros. Tenemos una cuenta, pero Él ya pagó. ¿Por qué creen que sufrió tanto? ¿Por qué creen que fue golpeado tan brutalmente? El látigo se clavaba en su carne y lo desgarraba como si estuvieran sacando tiras, como esas tiras de pollo, así para abajo, la piel se la arrancaron, su rostro desfigurado, y su sangre se fue escurriendo de su cuerpo toda, completamente. ¿Por qué sufrió tanto Jesús? Porque era lo que tenías que sufrir tú, pero Él ya pagó. Y si Él ya pagó, el día que tú mueres, ¿cuánto debes? Nada. Por eso nosotros no creemos en el purgatorio, en los novenarios. ¿Por qué? Porque ahí de alguna manera la persona que muere va a ir a pagar con su sufrimiento un restito que quedó. Pero en mi cuenta, cuando yo creí en Jesucristo, ¿cuánto quedó? Nada. Entonces ya no debo nada. Y ahorita que se cumple un año de mi suegro, y de hecho cuando mi suegro recién murió, no rezamos, no hicimos novenarios, no hicimos, porque no hay que ayudarle a pagar nada, porque Jesucristo pagó absolutamente todo lo que él debía, y mi suegro se fue derechito al cielo, no porque era bueno, sino porque el único bueno en el que él creyó le pagó toda su cuenta. Démele un aplauso a Jesucristo el Rey. En Él es en el que creo. Toda su cuenta le pagó. Toda su cuenta. Y de repente nos decía: pero no le van a hacer novenario, porque hay que echarle la mano ahí arriba. Pues échele la mano a alguien aquí abajo que deba en Coppel, porque mi suegro no debe nada. Absolutamente nada. Ahorita un año después, oiga, ¿y no van a hacer un rezo para ayudarle allá arriba? No, mi suegro está en el paraíso. No debe nada.
Lo que hacemos el día de hoy no es para ayudarle a salir de un tormento donde él está. Lo que hacemos hoy lo hacemos para darle gracias a Dios por la vida que le dio, por los 67 años que le dio. Por eso lo hacemos el día de hoy, para acompañar aquí a mi suegra, para convivir un ratito con ella, para recordar a mi suegro. Por eso lo hacemos, todo eso se vale. Pero no lo hacemos para ayudarle a él allá. Ahora, si alguien que está aquí quiere creer en el purgatorio y quiere creer que lo que hizo Jesús en la cruz no alcanza para pagar todo y hay que pagar uno tanto con sufrimiento allá como con rezos aquí, bueno, pues lo pueden creer. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios me dice que ya no debemos nada, somos declarados justos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por mis obras, ni fue cualquier cosa, fue por su obra. 12 días después de que hablo con él ahí y que me dice que el hombre vive entre 70 y 80 años, muere un 19 de febrero del 2024, del año pasado. Y a todos nos sorprendió y a todos nos dejó así como espantados, porque nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. Dice la Biblia, dice Santiago en el capítulo 4, que nuestra vida es como neblina, que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Así como ustedes ven en la mañana por la ventana y dicen, mira nomás cuánta neblina se ve, y de rato cuánta neblina hay, ya no hay nada. ¿Y dónde está la neblina? No hay, no se ve por ningún lado. Dice Santiago, así es su vida. Aquí están un ratito, un tiempo que se pasa así rápido, y alguien de 70, 80, 90 años les va a decir, si se le hicieron muchos. No, dice, fue un ratito, fue un suspiro, fue como un sueño. Un día estás y al otro día ya no estás. Ahora la pregunta, sabiendo eso y entendiendo eso, es ¿a dónde vas a ir cuando ya no estés aquí? Porque ahorita aquí estamos y después ya no vamos a estar. ¿A dónde van a ir? ¿Van a tener miedo de morir o van a tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Lo único que necesitamos es creer, confiar, y Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos hace sentir gozo y paz en el corazón. Y así como dijo mi suegro, pues mira, yo creo que ya me toca, pues ya me voy. Dijo nuestro hermano Refugio, yo estoy esperando, Señor, a la hora que tú me digas, yo me voy. En lugar de estar gritando como Chabelo y atemorizados, porque no saben a dónde van. Dice el Salmo 90:12, ahí donde empezamos, pero en otra traducción. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender, dice Moisés en el Salmo, Señor, ayúdanos a entender que la vida es un ratito nada más, para que seamos más sabios. En primer lugar, para saber a dónde vamos a ir. Vamos a estar aquí un ratito, pero luego de aquí nos vamos. Y no me refiero cuando se vayan a sus casas, me refiero al día que mueras. Y la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Al paraíso o al tormento eterno? Y al mismo tiempo que entendamos con la fragilidad de la vida que lo importante no es lo que hagamos aquí, lo importante no es lo que acumulemos aquí, porque la gente muchas veces acumula tesoros y vive trabajando y comprando terrenos y construyendo casas y hace un montón de cosas, y cuando se muere, ¿qué se lleva? Nada se lleva. Entonces, ¿para qué se preocupó haciendo tanta cosa si nomás venía un ratito? Y al mismo tiempo, al entender la fragilidad de la vida, al saber que estamos aquí nada más de paso, ¿qué caso tiene estarse peleando con los demás? ¿Tendrá algún caso? ¿Qué caso tiene estarse amargando? ¿Qué caso tiene estarse preocupando? Si al final de cuentas nomás estamos aquí un rato y luego nos vamos a ir.
Eso nos debe dar sabiduría para vivir sin pelearnos, para vivir sin amargarnos, para vivir sin afanarnos, queriendo acumular las cosas. Nomás estamos aquí un rato y nos vamos a ir. Lo importante no es lo que hagas aquí, lo importante es para dónde vas. Ahora es cierto que la muerte de mi suegro fue muy rápida, pero al mismo tiempo fue una muerte que ya muchos quisieran. ¿Por qué? Estaba en paz, estaba tranquilo, no tenía dolores, no sufrió de un solo dolor, porque en el momento que le da el paro cardiorrespiratorio es como si lo desconectaran, no sintió absolutamente nada. Estuvo aquí platicando con su esposa, comió, después de comer lo que le gustaba, se fue y se acostó, y acostadito en la cama se desconectó su corazón, se dejó de sentir todo tipo de dolor. En su casa, acostadito y después de haber comido, completamente en paz. Todos nos vamos a morir, pero ¿cuántos no quisieran morir así? ¿Cuántos no mueren con enfermedades terribles y de maneras espantosas? Ahora, yo estoy seguro que fue el mismo 19 de febrero del 2024, el día que él muere, que ese mismo día entró al paraíso. Ese mismo día. Y creo firmemente que el día que yo muera, por la gracia de Dios y la fe que tuve en Jesucristo, ese mismo día que muera, voy a entrar directito al paraíso. Y tú puedes entrar completamente directo al paraíso. Solamente tenemos que creer en Jesús y confiar en Jesús. Por eso dice la palabra: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Hace ratito veíamos ahí en el cementerio una tumba adornada con el hombre araña, muy probablemente de un niño, no sé de qué edad ni de qué enfermedad. Una me dijo mi esposa de Ronaldinho, ¿verdad? ¿Dijiste de qué era? De Cristiano Ronaldo, muy probablemente de algún joven, de algún deportista. Esto ya no es de edades, no es de 70, 80, se van los niños, se van los jóvenes. Un muchacho acá en la ETI fue, ¿verdad? La semana pasada, antepasada, creo que tenía 15 años, se cayó. La brevedad de la vida. Que los padres podamos ser mejores padres, que los hijos puedan honrar a sus padres, quitarnos todos esos pleitos, amarguras, ansiedades, depresiones, y confiar en Dios y saber que estamos un ratito y que cuando ese ratito se acabe, como dice la palabra, que si padecemos un poco de tiempo, después de eso seamos recompensados por el Rey de Gloria, por el Dios de dioses y el Rey de señores.